La cúpula de la AfD, eso me pareció sumamente interesante en las últimas semanas, se desmarca tajantemente de Trump y critica la actuación israelí en Irán. ¿Es realmente un cambio de rumbo honesto o cree que es una jugada estratégica para presentarse como el único partido de la paz y así arrasar de algún modo en las próximas elecciones? Amigos, miren esto, el 86% está viendo sin haberse suscrito al canal. Si esta conversación te hizo aunque sea un 1% mejor, por favor suscríbete. Es el trato más justo en Internet. Ves las cosas con claridad. A nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo a los mejores, más críticos y de mayor nivel como invitados, y ahora disfruta mucho la conversación. Con el señor Merz, realmente tuvimos al presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock de 2016 a 2020 como canciller federal, así que prácticamente dejaron caer todas las máscaras. BlackRock, por supuesto, trabaja junto con Palantir con las grandes empresas que quieren todo este estado de vigilancia. Y simplemente es así, que en este momento realmente todos ya ni siquiera intentan ocultarnos todo esto. Se habla abiertamente de que todos debemos ser controlados, y para eso, por supuesto, tiene que haber una razón. Y la razón en este momento, por supuesto, es que la gente está increíblemente insegura por todas las guerras en el mundo, por toda la destrucción que está ocurriendo en el mundo. Y todos, por supuesto, también tienen miedo de que la guerra llegue hasta aquí. Y todos, por supuesto, también tienen miedo porque la economía ahora está colapsando. Así que vamos a tener una enorme ola de desempleados. De todos modos, íbamos a tener esa ola por la inteligencia artificial, pero ahora se puede decir sí, la culpa es por supuesto de Irán. Irán se aseguró de que el estrecho de Hormuz fuera cerrado. Eso lleva a que aquí muchísimas personas se queden sin trabajo, porque las cadenas de suministro y de producción se rompen. Así que todo esto está muy bien planeado en el trasfondo para despistarnos. Pero el hecho sigue siendo que ahora cada vez se deja más claro que todos nosotros debemos ser llevados a esta prisión digital. Para ser llevados a esta prisión digital, seguramente se necesita un evento de cisne negro. ¿Cuál sería el próximo escenario que podría amenazarnos? De hecho, alguna crisis energética, algún choque energético, donde tal vez la energía se corte por un periodo más largo. La crisis energética definitivamente llegará. Las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz serán realmente drásticas. En este momento, casi nadie aquí puede imaginarlo. Pero solo hay que mirar a Irlanda, donde casi todas las gasolineras ya están cerradas, y entonces, claro, se puede decir que vamos a racionar el uso de los autos, dejamos a la gente más o menos en casa, en confinamiento, y entonces, por supuesto, se puede recurrir a lo que se preparó el 7 de abril en Washington, de lo que acabo de hablar. Entonces se puede llevar todo esto a cabo, hacer que todo colapse supuestamente por un software de Anthropic y luego decirle a la gente, ¿saben qué? Ni siquiera pueden acceder a sus cuentas bancarias. Todo el sistema bancario digital del mundo ahora está roto, pero vamos a construir uno nuevo basado en la CBDC, y así es como atraparían a la gente, así que ya no descarto nada. Pasemos a un tema que muchos evitan, señor Wolf. Israel y la introducción de la pena de muerte para los palestinos. ¿Por qué Occidente, que dice basarse en valores, permite este apartheid y lo alimenta con envíos de armas o declaraciones de lealtad? Para mí eso es la mayor atrocidad que he escuchado en toda mi vida. Cuando era niño y adolescente, siempre me horrorizaba que existiera un estado de apartheid en el mundo, es decir, Sudáfrica. Pero debo decir que lo que Israel está haciendo ahora pone a Israel al mismo nivel que ese estado de apartheid. Vincular un castigo, una pena de muerte a una pertenencia étnica es racismo puro. Eso es lo mismo que las leyes contra los judíos que se promulgaron en Alemania en los años 30, y debo decir que personas como Ben Gvir o el señor Smotrich para mí están al mismo nivel que Hitler, Himmler, Heydrich y sus cómplices. Eso es lo peor que nos pueden ofrecer. Y que ninguno de nuestros políticos diga algo en contra, eso demuestra de qué clase de personas son. Así que yo también estoy a favor de un cambio de régimen que realmente pueda traer paz. Y eso sería en Israel. El 80% de la gente allá apoya esas barbaridades. ¿Cómo puede una nación entera radicalizarse tanto y hasta cierto punto marginarse a sí misma? Creo que sucede cuando uno siempre se pone en el papel de víctima. O sea, es cierto que de vez en cuando se lanza uno que otro cohete por Hamás, aunque ni siquiera se sabe si realmente fue Hamás. Y el israelí común probablemente ni siquiera sabe nada sobre el trasfondo, como que Hamás, por ejemplo, fue fundada y puesta en marcha con el apoyo del gobierno israelí. Fue fundada en ese entonces como contraparte de la OLP, que le causaba problemas al gobierno israelí. Y de hecho Israel la apoyó al principio. Bueno, ese es un patrón que vemos una y otra vez, que las grandes potencias crean a sus propios enemigos para luego presentarlos como el enemigo y así poder atacar de manera realmente agresiva.
pero creo que en Israel gran parte de la población ya tiene el cerebro tan lavado por la propaganda del Estado que en algunos casos realmente ya no hay nada que hacer. La cúpula de la AfD, eso me pareció muy interesante en las últimas semanas, se distancia fríamente de Trump y critica la actuación de Israel en Irán. ¿Es realmente un cambio de rumbo honesto o cree que es un cálculo estratégico para ganar las próximas elecciones como el único partido de la paz? Exactamente lo último. Eso es, simplemente están respondiendo a ciertas corrientes dentro de la población. Se suben a eso para aprovechar esa resistencia, pero tampoco tienen un plan. Tampoco van a tomar medidas que realmente perjudiquen al complejo digital financiero. Entonces, por supuesto, en este momento, la mayoría de la población mundial, también la mayoría aquí, está absolutamente horrorizada por lo que está haciendo Israel. En este momento no se puede ganar una elección en Alemania si uno dice, por ejemplo, que está a favor de que se introduzca la pena de muerte para los palestinos o que se bombardee el Líbano y que civiles sean asesinados de manera horrible. Ahí hay que desviarse un poco, pero es una desviación temporal. Eso se va a revertir rápidamente a lo contrario. O sea, eso es puro oportunismo político. Usted acaba de mencionar al colega Orbán. Él era considerado como el representante más importante de Trump aquí en Europa. Si este bastión se derrumba así, ¿qué significa eso para la conexión global de los llamados patriotas? Bueno, eso significa que su fase ahora llega a su fin. Orbán ha llevado a cabo una política similar a la de Donald Trump. También se ha presentado como el gran salvador. Pero si vemos la economía en Hungría, lleva 4 años estancada. También tienen problemas con la inflación, el desempleo y así sucesivamente. No ha habido una gran mejora. Y la base ahora se ha despedido del señor Orbán. Y exactamente lo mismo estamos viendo ahora en Estados Unidos. La base se está despidiendo de Donald Trump. No sé quién vio las imágenes, pero cuando hizo su entrada recientemente en la arena, en ese evento de lucha libre con Marco Rubio, los aplausos para él fueron muy limitados. Ya no fue esa gran aparición ante un público completamente entusiasmado, pero lo que vemos es que este tipo de política ahora está siendo desenmascarada por la realidad y que estas personas prácticamente están siendo apartadas, pero vendrán nuevos. Y supongo que los nuevos también aparecerán con grandes promesas. Así que en Estados Unidos yo espero que J.D. Vance o Marco Rubio tomen el relevo. Y no estoy tan seguro de que mucha gente no vuelva a dejarse engañar por sus promesas. Los candidatos que acaba de mencionar son aún más belicistas que un Donald Trump. Si observa las reacciones de los últimos días y semanas, hubo muchos políticos de todos los colores en Estados Unidos, pero también en Alemania, que estaban un poco decepcionados de que la guerra con Irán no haya estallado de alguna manera. Entonces, ¿cuál se supone que es la alternativa? La alternativa sería alejarse de este sistema y decir que tenemos que cambiar cosas fundamentales. Entonces, tenemos que decir que en realidad debemos revisar la Constitución. Tenemos que controlar los instrumentos de poder de nuestro tiempo, que son el dinero y los datos. De alguna manera debemos controlarlos, porque el dinero y los datos se han salido completamente de control y están en enormes cantidades en manos de muy pocas personas que solo tienen un interés: expandir y consolidar su propio poder. Controlar el dinero y los datos así nada más es casi imposible porque los pocos actores que usted acaba de mencionar están en camino de convertirse en trillonarios, o sea, realmente de sentirse como dioses. Ellos son más ricos que el 50% de todos los países allá afuera si los sumas a todos. Así que tiene que pasar algo más que solo esperar de alguna manera poder acceder a los datos. Estamos ante grandes conmociones sociales, probablemente estamos ante revoluciones a nivel mundial, y eso ya no se va a poder evitar. Así que vamos a experimentar cambios y reestructuraciones increíbles. Vamos a pasar por una época muy difícil. Primero tenemos que atravesar un valle muy profundo. Y o bien logramos juntos crear nuevas constituciones en las que el poder esté limitado, o seguimos por este camino, que el poder termine en aún menos manos y todos nosotros terminemos aún peor, llevados a una prisión digital. Así que ya no hay otra alternativa más que reemplazar este sistema que realmente ha llegado a su fin por uno nuevo. Y algo muy importante es que también hay que despedirse de todas las ideas del pasado. Existe esa gran oposición entre economía de mercado y economía planificada. Muchos todavía glorifican la economía de mercado y dicen que la economía planificada es lo peor. Quizás deberíamos pensar en limitar de alguna manera la economía de mercado, establecer límites de poder en la Constitución y sacar ciertos ámbitos de la sociedad de la economía de mercado. Por ejemplo, pienso en el sistema de salud, el cuidado de ancianos y la educación.
Y eso sería muy importante también en lo que respecta a los alimentos, porque los alimentos y la economía de mercado no son compatibles. Si los alimentos siguen estando ligados a la economía de mercado como ahora, llegará un momento en que se venda carne de laboratorio y se practique la agricultura vertical. Así que ahí hay que intervenir de alguna manera. Estas intervenciones todavía son realmente demonizadas en este momento. Así que cualquiera que haya escuchado esto probablemente dirá, esas son ideas socialistas. Eso es una tontería total. Por ejemplo, la función de la Revolución Rusa y del bloque del Este fue hacernos ver la economía planificada como algo negativo. Que todos pensemos, ya sabes, la economía planificada es terrible, la economía de funcionarios también fue terrible. Pero no es solo la cuestión de economía planificada por un lado, economía de mercado por el otro lado. Quizá la solución esté en una combinación razonable de ambas bajo el control de la mayoría de la población. ¿Qué consejo concreto, señor Wolf, les da a las personas para que, a pesar de los tiempos turbulentos, no pierdan la razón y, sobre todo, no pierdan el corazón? No encender de inmediato el celular cada vez que por ahí se use un superlativo para ver qué está pasando ahí, sino simplemente relajarse un poco y decir, ¿sabes qué? Ayer vivimos una locura, anteayer también, y mañana también viviremos locuras. Volver a lo que realmente quieres en tu vida, una existencia pacífica junto a quienes realmente te importan y enfocarte en eso. Así que de vez en cuando sal a la naturaleza, pasa tiempo con tu familia, reúnete con amigos y con los amigos tal vez no necesariamente tener discusiones políticas, sino también platicar de vez en cuando sobre cosas cotidianas y normales. Creo que así uno puede mantenerse bien con los pies en la tierra. Por lo demás, hay que decir que si uno pasa demasiado tiempo en esta esfera digital, también está siendo manipulado constantemente desde arriba. Y esas personas quieren que entremos en pánico y que ya no seamos capaces de llevar nuestra vida cotidiana normal como solíamos hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con usted, señor Wolf. Mis 14 días de descanso definitivamente me demostraron que la conexión con la naturaleza y con los seres queridos es simplemente indestructible. Siempre nos están metiendo en la cabeza que de alguna manera somos como una especie de inteligencia digital, que somos una inteligencia artificial que se puede programar, pero somos humanos, necesitamos estar conectados a la tierra, necesitamos el contacto, necesitamos la naturaleza. La naturaleza es nuestro mayor maestro. Y no depender tanto de estos dispositivos digitales, como usted lo describió correctamente. Decidir no involucrarme en el próximo conflicto. Esa es mi decisión consciente. Tal vez en el siguiente conflicto después de ese vuelva a involucrarme. No tener una opinión también es una opinión. Al final de cuentas es un superpoder hoy en día porque uno está bombardeado todo el día con tantas noticias aterradoras. Uno anda por ahí con el sistema nervioso sobreestimulado como un pollo asustado sin brújula moral. Y simplemente presionar el botón de reinicio por un momento y desconectarse por completo, creo que es la mayor sanación que se le puede dar a las personas. No puedo estar más de acuerdo. Señor Wolf, es un gran honor hablar con usted. Le deseo lo mejor a usted y a su familia. Igualmente.